Semana Santa, un acontecimiento que se celebra y se festeja alrededor del mundo. Diferentes formas, con diferentes ritos, tradiciones. Pero hoy quisiera que analizáramos detenidamente y vayamos al fondo de la historia y podamos concluir cómo trasciende esta festividad en nuestra vida. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos reciban en su hogar y saber que podemos hablar de todo tipo de temas, como el de hoy, Semana Santa. Vamos a introducir en estos momentos a nuestros invitados mediante esta breve semblanza. Escuchemos. Sandy Cancino, teólogo conferencista cubano y productor de televisión. Doctor Mario San Martín, licenciado en teología y conferencista de muchos temas religiosos y científicos. Reverendo archimandrita Dr. Fadi Rabat, canciller del Arzobispado de la Iglesia Católica Ortodoxa Antioquena en México, Centroamérica y en el Caribe. Dr. Moisés Resnick, judío mesiánico. En estos momentos nuestras cámaras han captado su opinión. Vamos a escuchar. La Pascua es la celebración cuando Jehová saca a su pueblo de la esclavitud. Con la Pascua se está celebrando cuando salió el pueblo de la tierra de Egipto. Es un recuerdo que ellos tienen de cuando sale el pueblo de Egipto. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Semana Santa. Aunque creo que Moisés que ustedes no se refieren a esta semana como la Semana Santa, sino como la Pascua, ¿es correcto? Pesaj, en hebreo. Ahora, cuéntanos, ¿qué representa para ustedes esta festividad desde la historia judía, desde tu óptica? Bueno, el Pesaj tiene que ver con la salida de Egipto, del cautiverio que tuvieron los judíos durante 400 años. Y después cuando Dios nos saca de Egipto con los milagros jamás vistos, son los milagros históricos más grandes documentados. El documento obviamente está en Éxodo 12, donde habla donde Dios con su mano fuerte nos saca del cautiverio de Egipto hasta llegar a la muerte de los primogénitos después de 10 plagas. La última es la muerte de los primogénitos, en el cual se pide que se sacrifique un cordero perfecto y se pone la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no lo vea, y cuando vea esa sangre será por señal para darnos vida, y entonces el ángel de la muerte saltaba. Y la palabra saltar en hebreo es pasaj, saltar, y de ahí viene la palabra pesaj. Saltó el ángel de la muerte cuando vio esa sangre como señal en los dinteles de la puerta, y por lo tanto de ahí se celebra. Y después la ordenanza viene específicamente en el libro de Levítico, capítulo 23, en el cual dice que en el primer mes del año del calendario judío, en el día 14, Pascua será para ti, o Pesaj será para ti, y tenemos que celebrar el Pesaj. Ahora, entiendo que tú eres judío mesiánico, crees Correcto. en Jesucristo. Correcto. ¿Y esto cómo cambia las cosas? ¿O adquiere una nueva definición para ti? No las cambia, las hace hermosas. La promesa del Mesías está escrita en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, y cuando se habla de un cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para que el ángel de la muerte no nos tocara y nos sacara de esa esclavitud física de estar en Egipto, pues el cordero perfecto, que es Yeshua, se sacrifica por nosotros para darnos una libertad espiritual, no física. Y es la misma sangre del cordero perfecto. Y hay un paralelismo gigante en esta fiesta, entendiendo inclusive los ritos rabínicos tienen que ver muchísimo con el paralelismo de Yeshua y el sacrificio perfecto del cordero. La última cena no era la última cena, era la cena de Pesaj que estaban haciendo con todos sus discípulos cuando hace el lavamiento de pies. En Juan 13 era lo que hacemos nosotros como se llama Netilat Yadayim, que es lavar las manos, pero él lo lleva a un nivel mucho más grande, lava los pies de sus discípulos como el acto de servicio más grande de todos los tiempos, y él se sacrifica en ese día.
Muchas gracias. Ahora, para la Iglesia Ortodoxa, ¿qué representa la Semana Santa? Pues nosotros igual antes de todo la Semana Santa es una semana pues muy importante, pero igual tenemos la concepción de Pascua, porque para nosotros la resurrección como nombre oficial es Pascua. Ahora igual yo creo que para explicar muy bien el contenido mismo de Pascua, yo voy a explicar la etimología misma de la palabra Pascua. Y tenemos tres, la verdad, sentidos importantes de Pascua. Pues Pascua, que proviene del latín, es Pascua, y del griego es Pascha, originalmente del hebreo Pesach. Entonces, esta palabra tiene tres letras y nos conecta de tres maneras diferentes a los eventos bíblicos importantes. Pesach, como dijo Moisés en hebreo, igual es el nombre del sacrificio que ofreció cada padre de familia la noche de la salida de Egipto, en Éxodo 12:11, como ofreció Dios Padre a la humanidad la noche de la salida del Verbo, su Hijo unigénito, como nuestra Pascua eterna. El segundo sentido o etimología de Pasaj, las mismas letras con otras vocales, significa Él pasó. Entonces la palabra Pascua significa pasaje de un estado a otro, un pasaje de la muerte a la vida, del rencor al perdón, de la tristeza a la alegría. Y pues nosotros tenemos esto muy marcado en la liturgia misma de la Iglesia Ortodoxa. No voy a entrar, ahora no es tiempo. Voy a pasar directamente al tercer sentido. Cuando dividimos la palabra hebrea Pesaj en dos sílabas, obtenemos dos palabras, Pe y Saj. Pe significa boca y Saj significa dice. En otras palabras, una boca que dice, y Jesucristo es Hijo de Dios, Él es la palabra, pues verdadero Dios, Dios verdadero. En eclesiástico, hablando de Jesucristo, Verbo de Dios, dice el texto, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Son pues una explicación general de la Pascua, como nosotros podemos ver Pascua. Mario, ¿qué es para ti la Pascua? Bien, para los cristianos más numerosos del mundo, que son los católicos, que somos los católicos, la festividad de la Pascua es nada menos que la más importante de todas nuestras festividades, porque se trata nada menos que del paso del Señor por este mundo, como de su vida a su muerte y de su muerte a su resurrección. Y por lo tanto, como decía San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado sería vana nuestra fe, y por eso es precisamente que es lo más importante, porque la resurrección de Jesús es lo que centra la más importante religión, ya que no se basa en un hombre muerto, sino en un hombre vivo. Y este paso precisamente nos recuerda desde, como decía Moisés, en esa figura del ángel exterminador, cuando la sangre del cordero hacía que los primogénitos quedaran inmunes. Muchas gracias. Y bueno, Sandy, también yo creo que es importante tu opinión, tú vienes de otro trasfondo. ¿Qué es para ti la Pascua o la Semana Santa? Bueno, me gusta, ya se ha esbozado bastante, pero quisiera agregar una cosa, que es importante en todo el elemento tipológico que abarca el comienzo del año religioso para los judíos. Es decir, a partir de ese momento ellos determinaron que sería el comienzo del año para ellos. Y a partir de ese momento empieza a haber otras fiestas ordenadas que también hablan de Jesucristo. Aunque estamos hablando de la Pascua, y la Pascua habla del momento en que precisamente se mata ese cordero, la sangre se pone entre la puerta, como decía el hermano Moisés, estamos hablando también del momento posterior que Jesucristo iba a ser también sacrificado, ¿no?, por los pecados de nosotros. Y un poco que la Pascua tiene esa vigencia en los momentos actuales. Es decir, cada vez que uno tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo, debe uno indudablemente pensar en el momento donde Cristo murió, se sacrificó, y esa sangre vino a hacer, dice Hebreos, que Él vino a sacrificarse una vez solamente por todos nosotros y a traernos a nosotros salvación.
pues ahí están diferentes ópticas, diferentes opiniones acerca de lo que es la Pascua o lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Vamos a continuar con este tema después de esta pausa. Llama y participa con nosotros. Y si podemos hacer un close-up en la cámara, podemos ver que el pan ácimo que se fabrica hoy por hoy es muy interesante porque uno, además que no sabe rico porque es un pan sin tanto sabor, es igual que Yeshua. En Isaías 53 dice, Él no tendrá hermosura para que no le envidiemos. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Distintos, porque los judíos, para ellos todavía no llega el Mesías, o sea, no consideran a Jesús como Dios. Para ellos todavía Dios no llega. La verdad, eso no es cierto. Tengo bastantes amigos judíos que han aceptado a Jesús como su Mesías y le dicen Yeshua. Siguen siendo judíos, pero judíos creyentes. Admito que es una minoría, pero todos los primeros cristianos eran judíos. Saulo Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Jacobo era judío. Entonces por 30, 40 años, todas las iglesias cristianas, la mayoría de sus miembros eran judíos. No es cierto que los judíos no reciben a Jesús como Salvador. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla. Si usted gusta llamar y participar, nosotros estamos a sus órdenes. Mario, coméntanos un poco. Tienen un programa de televisión, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo se llama uno de ellos? Bueno, uno de ellos es el noticiero Mundo Cristiano, un noticiero que está comprometido a transmitir las buenas noticias y lo que está ocurriendo alrededor del mundo desde una perspectiva diferente. Ajá. Pero ¿esto se traduciría a judaísmo o se inclina hacia el judaísmo o qué contexto es? No, por el contrario. Lamentablemente las noticias muchas veces son amarillistas, cuentan del lado negativo de la historia y nosotros queremos contar también cómo el pueblo cristiano ha incidido positivamente alrededor del mundo, no solo en el contexto local, sino también en la ayuda y los temas sociales, especialmente en situaciones de conflicto. Comentábamos aquí fuera de cámaras con Moisés que el 70% de las donaciones que llegan al Estado de Israel provienen del pueblo cristiano. Y nosotros tenemos el privilegio de tener un centro de noticias en Jerusalén que desde allá está transmitiendo pues, lo que está sucediendo en todo pues, el Medio Oriente y las situaciones tan complejas que está viendo el pueblo de Israel. No, pues muy bien, pues ahí está. Ahora, Moisés, la pregunta obligada. A ver, explícanos un poco de qué se trata esta charola que has traído. Bueno, hoy por hoy el judaísmo que prevaleció para la mayoría de los judíos no es el judaísmo mesiánico, es el judaísmo rabino. Los fariseos fueron los que se quedaron después a cargo después de la muerte de Yeshua, negando a Yeshua como el Mesías de Israel. Y bueno, después de la destrucción del templo, el judaísmo se llenó de muchas tradiciones y formas y ritos para compensar la destrucción del templo. Inclusive, hoy por hoy, en cualquier casa judía, la Pascua se celebra con esta charola típica. Esta charola típica que tiene algunos elementos. Algunos son bíblicos y algunos son rabínicos. En realidad, los únicos 3 elementos rabínicos son las hierbas amargas, que en este caso puede ser perejil o cual sea, el pan ácimo o el pan sin levadura y un hueso de cordero, porque dice que comeremos cordero asado. Los otros elementos, como el tipo de mermelada con nuez que se llama jarose, tiene que ver con los ladrillos para recordar cómo se construyeron las pirámides en Egipto. El huevo, que tiene que ver con la dureza de corazón de Faraón, y la otra hierba amarga. Pero lo que es interesante, en cualquier cena judía,
se usa este plato y usamos algo que se llama, una tradición a partir de los años 1700 que se llama el aficomán, que viene del griego apikomón, que quiere decir el que viene después. Y eso es una tradición que inventaron los judíos, varios. Los rabinos decían que era como el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, y tenía que ver con 3 panes ácimos. Y cuando Yeshua dice, Ani lechem min hachaim, yo soy el pan de vida, él nace en Betlehem, en la casa del pan, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. Dice, tú, Belén Éfrata, de ti será el Salvador de Israel, que eres desde el principio de los tiempos, que habla de una persona eterna. Y si podemos hacer un close-up en la cámara, podemos ver que el pan ácimo que se fabrica hoy por hoy es muy interesante, porque uno, además que no sabe rico, porque es un pan sin tanto sabor, es igual que Yeshua. En Isaías 53 dice, él no tendrá hermosura para que no le envidiemos. Está rayado y está horadado, tiene hoyos y rayas como quedó su cuerpo, y él dice que él es el pan de vida. Después los rabinos, al hacer este aficomán, o el que viene después, decían que las 3 matzot, en plural en hebreo, decía que eran el pueblo de Israel, pero también decían que podía ser Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que es interesante, que Isaac no se sacrificó. Y esta cosa que voy a hacer ahorita lo hacen en todas las casas judías de todo el mundo, sin entender la revelación del Mesías. Toman la matzá de la mitad, que fue exactamente lo que hizo Yeshua, la parten a la mitad, se bendice, y esta parte se pone en un lino, se esconde, y después de todo el ritual, que es bastante largo, y para que los niños se mantengan despiertos, al que encuentre el aficomán, al niño se le da un premio. Y es muy interesante, porque como uno creció en el judaísmo, decías, yo siempre quiero ganar el aficomán porque me van a dar un premio. Pero entendiéndolo de una manera espiritual, está muy clara la revelación de Yeshua en estas 3 matzot, o en este aficomán, que es el que viene después, siendo el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Partimos al Hijo de Dios, lo escondemos y repetimos las palabras de Yeshua que dicen, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Inclusive en las tradiciones rabínicas, Yeshua está presente. Muy interesante, y bueno, necesitamos ir a un segundo corte. Regresamos con ustedes, no se vayan. Llama y participa con nosotros. Pues sí, yo diría que está vivo, lo cual significa que está presente en la sociedad no solo como objeto de fe para comunidades que son cristianas o católicas desde hace muchos años, sino también para comunidades que apenas están siendo introducidas al cristianismo. También tenemos una sociedad de jóvenes que no están conformados con solo decir, pues no funciona. Sí nos están haciendo preguntas y están buscando la verdad dentro de una espiritualidad que incluye a Jesucristo como una de las posibles verdades. Entonces, creo que es muy padre. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Está como que desapareciendo mucho ese pensamiento. Pues para mí está vivo. Pues vivo, ¿no? Porque él vive en todos lados. Que me lo demuestra con el simple hecho de que tenga a mi mamá, de que tenga a mi hermana, de que me deja despertar un día más. Yo he visto las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida, he visto su mano poderosa en mi vida y me ha rescatado de muchas cosas. Estamos de regreso con ustedes en su programa El que oye consejo. Y vamos a comentarios finales de parte de nuestros invitados con esta pregunta: ¿Jesucristo está muerto o vivo en el siglo XXI? Pues sí, yo diría que está vivo, lo cual significa que está presente en la sociedad no solo como objeto de fe
para comunidades que son cristianas o católicas desde hace muchos años, sino también para comunidades que apenas están siendo introducidas al cristianismo, y por supuesto también está vivo en el sentido de que está muy presente, por ejemplo, en los debates históricos, antropológicos, ¿no? Entonces hay una humanización de Jesús que lo hace estar vivo y presente en la sociedad. Muchas gracias. Cintia, tu comentario final. ¿Jesús está vivo o muerto? Yo creo que está vivo porque estamos viendo cosas que hace 30, 50 años no eran posibles. Hay judíos que están reconociendo a Jesús como su Mesías en todo el mundo, que suena como anatema, pero es posible. Hay musulmanes que están teniendo visiones de Jesús y están reconociéndolo como su Señor, como su Rey. Y también tenemos una sociedad de jóvenes que no están conformados con solo decir, pues no funciona. Sí nos están haciendo preguntas y están buscando la verdad dentro de una espiritualidad que incluye a Jesucristo como una de las posibles verdades. Entonces, creo que es muy padre lo que está sucediendo ahora y debemos estar listos para ver mucho más de eso. Muchas gracias, Cintia. Mario, ¿está vivo? ¿Y para qué nos sirve el hecho de que esté vivo o muerto? Está vivo porque lo vemos todavía activo y presente. Está vivo en todos aquellos cristianos católicos que tratamos de vivirlo en la práctica y que al final de cuentas, ante una pregunta que nos hacías hace rato, ¿por qué era tan necesaria esa fe? Precisamente porque la fe es la otra parte que la ciencia no puede explicar las cosas, porque la fe y la ciencia nos dan todo el bosquejo total del universo. Por eso es que está vivo y es necesario. Ok, muchas gracias, Mario. Sandy, ¿está muerto o está vivo? ¿Y para qué nos sirve el hecho de que esté? Está muy vivo y presente aún en las filosofías más radicales como la filosofía ateísta. Está presente, poniendo el ejemplo donde yo vivo, en Cuba, en la cultura, está presente en la ciencia, está presente en el deporte y también creemos que está presente en la política. Quizás no tanto, pero por eso el pueblo cubano ora, para que cada día esté presente en todas las áreas. Y algo que yo también con lo que me quedo ahora es que Jesucristo pues no nada más es una historia, no nada más es un personaje del cual podemos recordar cosas, pero podemos aprender mucho. Y de eso que aprendemos, siento que podemos aplicar muchas cosas y traducir muchas de sus enseñanzas en obras. Y les recordamos que próximamente nos estaremos viendo con otro tema muy interesante, aquí en su programa, El que oye consejo. Hasta pronto, disfrute mucho a su familia y cuídese mucho.